Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día, jueves 25 de enero, celebramos en la iglesia la fiesta de la conversión de San Pablo. Y la liturgia de la palabra nos presenta hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos 3 al 16. El Salmo 116. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Y del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. Nos dice el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel. Él me instruyó en la fiel observancia de la ley de nuestros antepasados. Siempre he defendido con pasión las cosas de Dios, como ustedes hoy. Yo perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y encarcelando hombres y mujeres, y de ello pueden dar testimonio el mismo sumo sacerdote y todos los miembros del consejo. Después de recibir de ellos mismos cartas de presentación para los hermanos, me dirigía a Damasco, con ánimo de traer encadenados a Jerusalén a los creyentes que allí hubiera, para que fueran castigados. Iba pues camino de Damasco, cuando estaba ya cerca de la ciudad, hacia el mediodía, de repente brilló alrededor de mí una luz cegadora venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Él me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien persigues. Los que venían conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y vete a Damasco, allí te dirán lo que debes hacer. Como no veía nada debido al resplandor de aquella luz, entré en Damasco de la mano de mis compañeros. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley y muy estimado por todos los judíos que allí vivían, vino a verme y me dijo: Hermano Saúl, recobra la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y vi a Ananías. Él añadió: El Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas su voz. Porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. No pierdas tiempo ahora, levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto es el segundo relato de Pablo de la conversión. Hechos de los Apóstoles trae tres relatos. Uno escrito por Pablo, por Lucas, y este aquí es el mismo Pablo que lo relata. Ciertamente Lucas es el escritor. Y en el capítulo 26 es otra defensa de Pablo de su vida y de su ser misionero, y por lo tanto relata también este hecho del encuentro con Cristo, con el resucitado. Y es interesante justamente esta realidad en la vida de San Pablo y en la vida de cada uno. Solo nos convierte el encuentro con una persona, con alguien. Nosotros no seguimos una idea, no seguimos una filosofía, seguimos a alguien. Y Pablo es testigo de ello, y Pablo es un acérrimo misionero, justamente propagador de esta
de este encuentro, de esta persona, de Cristo, como el ser vivo, resucitado, vivo en medio nuestro. Por eso es tan lindo cuando dice en este encuentro, es porque Pablo hace su defensa frente al Sanedrín y al pueblo en el templo de Jerusalén. Y por eso dice, de repente brilló a mi alrededor una voz cegadora venida del cielo, caí al suelo y oí una voz que decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Le conoce a Saulo, a Pablo, esa voz le conoce. Y Pablo pregunta, ¿quién eres? Yo soy el que tú persigues, Jesús de Nazaret. Y Jesús se identifica allí a los perseguidos o con los perseguidos. Él está allí. El que es perseguido en realidad no son los cristianos así, es Cristo mismo el perseguido, el que sufre y sigue sufriendo. Ese es el primer punto. El segundo punto es tan interesante cuando dice, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo, levántate y vete a Damasco, allí te dirán una obediencia. Cuando uno se hace cristiano hay que aprender a obedecer, a escuchar y a obedecer, a actuar en consecuencia. Y cuando llega a Damasco no le vuelve a hablar el Señor, sino es este Ananías el que le habla, hermano, recobra la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y vi a Ananías. Y Ananías le explica, el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas su voz. ¿Por qué? Porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. De esa experiencia. O sea, Pablo no habla de ideas, no habla de conceptos, habla de una experiencia. Y por eso es el misionero por excelencia, el predicador del Cristo resucitado, vivo por excelencia. Ojalá nosotros pudiésemos recibir algo de esta fuerza y entusiasmarnos y contagiarnos de ese celo apostólico como fue Pablo. Pidámosle a Él su intercesión para ser testigos allí donde el Señor nos envía. Que Él nos bendiga, el Señor, desde el cielo y nos acompañe en nuestra tarea misionera, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.